Ay, tal vez no tenga suficiente espacio para grabar todo. Ok. Ya entró alguien más. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Ok, a ver. Esto. Ok. No es cierto, WhatsApp no. Es lo plano. Ok. A ver, entonces, esta es la figura, ¿no? Es esta misma. Ok. Díganme qué tipo de ángulo es cada uno de esos. Dos son agudos. ¿Dos son No, agudos? ¿Cómo me aseguran eso? ¿Cuáles son agudos? Pueden escribir sobre mi pantalla. Disculpa, ¿qué estamos haciendo? Yo acabo de llegar. Pues estamos identificando, estamos con el problema 1 del problema, de la hojita que les envié. Entonces, O sea, el problema 1. sí, estamos en el problema Ok. 1. Y entonces lo que les pedí es que me digan qué tipo de ángulo es cada una de estas. Tomen en cuenta que está construido en un cuadriculado, ¿sí? Entonces ahí en la cuadrícula la podemos aprovechar para ver qué tipo de ángulo es. Entonces, ¿qué tipo de ángulos es? ¿Qué tipo de ángulo es? profe, ahorita no podemos rayar en la pantalla. ¿No? ¿Por qué? A ver, No aparece. Ah, ya ya. apareció. Ok, ya, listo. Ah, es que la tenía bloqueada. Entonces, ok, a ver, díganme qué tipo de ángulo es cada uno de ellos. ¿Es el recto? Ok, de acuerdo. Y luego, agudo. Ujú. Y luego, agudo. Ujú. Y luego, obtuso. ¿Todos de acuerdo? Ahora quiero que Sí, me expliquen por qué. ¿Cómo lo saben? yo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ángulos rectos miden 90 grados. Y el ángulo que pusiste que es recto mide 90 grados. ¿Por qué? Es ¿Cómo saben eso? porque los ángulos rectos son los que... Sí, los Déjenlo. ángulos rectos miden 90 grados. Sí. Sí, el siguiente es agudo porque mide menos de 90 grados. Ok. A ver, fíjense, algo que es muy importante. Una explicación en matemáticas no es así diciéndoles, es que, fíjense, me dijeron este es recto. ¿Por qué? Porque los ángulos rectos miden 90 grados, pero aquí, ¿cómo saben que miden 90 grados? ¿Cómo me pueden asegurar que esos son 90 grados? Que no se vale en una explicación, en un concurso nunca les van a aceptar y en matemáticas nunca les van a aceptar que diga que su explicación sea porque se ve en la figura.
Muchas cosas sí las determinamos porque se ve en la figura. Esa es la primera idea. Ah, este es recto. ¿Por qué? Lo veo como recto. Pero ahora tengo que explicar por qué si es un ángulo recto. Y la razón es esta. Díganme una figura que sepan que sí tiene ángulos rectos con seguridad. Un cuadrado. Un cuadrado, ¿sí? Cuadrado. Por eso, cuando se dibuja un ángulo recto, se le dibuja un pequeño cuadradito aquí, ¿sí? Los cuadrados tienen ángulos rectos. Se le dibuja, si en un dibujo de geometría ustedes ven un pequeño cuadradito ahí dibujado, les están diciendo, no con palabras, les están diciendo con símbolos, ahí hay un ángulo recto, ¿sí? Entonces, si me dicen que ese ángulo es recto, aquí se debe poder construir un cuadrado. ¿Y si se puede hacer eso? ¿Cómo? Sí, profe. Díganme cómo. Dividimos aquí a la mitad, que quede el triángulo. Un triángulo es la mitad del cuadrado. Ah, Y si ponemos, bueno, no cualquier triángulo es la mitad de un cuadrado. Entonces, en lugar de dividirlo a la mitad, nada más pongan, siguiendo la cuadrícula, ahí tengo un cuadrado, ¿sí? ¿Y esa figura es un cuadrado o es un rombo? es un Es las dos cosas, ¿sí? Rombo. Es un cuadrado y Bueno, también es un rombo. Un rombo es una figura que tiene 4 lados iguales y el cuadrado tiene 4 lados iguales. Mucha gente no acepta porque dice, ¿es cuadrado o es rombo? Las dos cosas. Es como si a mí me preguntaras, ¿eres ser humano o eres mexicano? Pues soy las dos cosas. Porque cada uno de las cosas que me preguntaste, son categorías diferentes. Ok. No sé por qué se borra el nombre de obtuso cuando le doy. ¿Sí? ¿Sí ven esto? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un cuadriculado, lo que pueden hacer es lo que van a hacer es construir cuadrados para asegurar que algo es un triángulo y rectángulo. Yo me fijé más bien en este cuadrado de aquí. ¿Sí? Porque no todos los triángulos son la mitad de un cuadrado. Entonces, si tú puedes construir un cuadrado, ¿sí lo ven? Ok, entonces, si ven el cuadrado, entonces es un ángulo recto, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, si tú puedes construir, si el problema ya te dice este es un ángulo recto, lo usas. Pero si en el dibujo parece que es un ángulo recto, primero debes explicar por qué sí lo es. Porque si no, no vas a tener puntos a la hora de que expliques el examen, ¿sí? Okay, ¿sí queda clara esa idea? Bueno, importante. ¿Qué es un rombo? figura de 4 lados iguales. Un cuadrilátero. Con Figura cuatro, con Figura. 4 lados. 4 lados Figura. iguales. ¿Sí? Entonces el cuadrado sí es un rombo. Es uno de los muchos miembros de la familia de rombo. Todos los cuadrados son rombos, pero hay rombos que no son cuadrados. Por ejemplo, este sería un rombo. Sí, pero no sería un cuadrado. No, Sí. este no es un rombo porque este lado mide diferente que este. ¿Sí? Este no es un rombo. Tengan cuidado con eso. Deben ser 4 lados iguales. ¿Esto es un rombo? Es un paralelogramo. Es un paralelogramo, pero no es rombo porque Es un estos lados miden paralelogramo. diferente No. que esto. ¿Esto es un rombo? No. No. ¿Esto es un rombo? Sí. Sí, Sí, y este no es cuadrado, ¿sí? Entonces, si les dicen un rombo, les están diciendo tienes 4 lados iguales y ya lo pueden usar, ¿sí? Los nombres son importantes en matemáticas porque finalmente te dan la descripción de las cosas. Un rombo es un cuadrilátero de 4 lados iguales, ¿sí? Entonces ya check. Ya me dijeron que este es recto y me explicaron por qué. Ahora, ¿por qué este es agudo? A ver, explíquenmelo usando el cuadriculado. A ver, sí. ¿Por qué? pues porque creo que mide menos de 90 grados. Sí, no, pero una cosa es decir creo y otra, a ver, déjenme bien claro que mide menos de 90. A lo mejor yo tengo la vista chueca y no me queda muy claro. Yo Sí, creo que sí tengo mide una menos de 90. posibilidad. Ok, sí, está bien que lo crean, pero ahora expliquen por qué. Porque si vemos en el recto está conectado con dos de estos puntitos. Ajá. Y A en el agudo ver, está dibuja este de en la aquí figura. Ajá. y este de aquí.
De hecho, Y, sí. y este debería de estar aquí y aquí para que sea recto. Ajá. ¿Sí? ¿Sí ven ahí ese cuadrado que generé? Sí, profe. Sí, que no cubre todo, que no Ajá. cubre. Entonces, este sí es agudo porque su ángulo mide menos que el ángulo de este cuadrado. El ángulo del cuadrado es un ángulo recto, ¿sí? Y de hecho, la figura que habían hecho hace rato, pues me servía para identificar que este es agudo, ¿no? ¿Sí? Y ahora explíquenme por qué este es obtuso. Yo lo que hice fue dividir la figura de la mitad. Ok. Ya sé por qué es obtuso. ¿Por qué? Oh, sino que explique Guzmán. Bueno, no sé cómo se llama la verdad. Creo que es Sebastián. Sebastián, yo me Ok. concentré en esta figura ya que es un triángulo escaleno. Debe de tener, no es obtuso, es agudo también. Bueno, tú te estás fijando en el de arriba. Yo ahorita les estoy preguntando por este. Me dijeron que es obtuso. Este desde aquí hasta acá. Sí, sí es obtuso. Sí es obtuso, ¿no? Porque este Sí. ángulo de aquí a acá es recto. Entonces, este ángulo es más grande que un ángulo recto. ¿Sí lo ven? Sí. Este sí es Sí, obtuso. profe. ¿Y este por qué es agudo? Pues hay que tratar de construir un cuadrado a ver qué pasa. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, está entonces, chiquito. ¿sí? Ese Y cuadradito. también el obtuso naranja es igual, porque, por ejemplo, sería esto y esto, sería para el recto, y en este caso se pasa. Ujú. Tú te estás fijando en esto, ¿no? Sí. Entonces, ok, en este caso podemos hacer eso porque estamos en un cuadriculado. Entonces podemos usar la misma cuadrícula para determinar figuras y construir cuadrados. A ver, se escucha mucho, mucho la canción de Uciel. Ok, bueno, entonces, a ver, vamos a ver varias cosas. Entonces, déjenme bloquear aquí, déjenme borrar. Y antes de hacer el segundo problema, quiero que veamos algunas cosas importantes. ¿Quiénes son de tercero de los que están conectados aquí? Yo. Ok, bien. Entonces, Pero ya me enseñaron los ángulos. bueno, está bien. Sí, pero bueno, o sea, ¿qué te enseñaron de ángulos? Porque una cosa es conocer a agudo, recto y obtuso, está bien, eso es muy importante. Les voy a... Ok. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender de los ángulos es esto. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? 180. ¿Sí? ¿Todo mundo ya lo sabía? ¿O ni Sí. siquiera? Ok, Sí, mi papá un día me lo comentó. ok, bueno, fíjense. Ahí tengo un triángulo, ¿sí? Voy a agarrar este triángulo y le voy a dar la vueltita. Ñam. Y a este le voy a dar la vueltita. Ñam. Es el mismo triángulo, ¿sí? Y entonces fíjense en estos tres ángulos. Este y este. Este verde es este mismo de acá. Este naranja está aquí y este rojo es este mismo de acá. ¿Cómo se le llama un ángulo plano como este? Ángulo llano. Un ángulo llano. Un ángulo llano es medio círculo, ¿sí? Es el que forma medio círculo. Aquí por los colores me da la impresión de que está un poquito más curvado, pero no, esto se forma un ángulo llano. Entonces, la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre suma 180 grados, ¿sí? 180 grados es medio círculo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, Sí. déjenme ir anotando los teoremas con los que nos vamos a ir quedando. Para mandárselos es igual a 180 grados, ¿sí? Ok, no me gusta que el grados quede así. Bueno, ahí vamos a ir anotando. Entonces, fíjense,
Si yo les dijera, este ángulo mide, y eso va a pasar independientemente de la forma que tenga el triángulo, ¿no? Si tenemos un triángulo como este, al girarlo, pum, este queda exactamente aquí, al girarlo, pum, este queda exactamente acá, ¿sí? Y si mi ángulo tuviera otra forma, por ejemplo, así, estuviera más, más acomodadito de esta manera, siguen siendo 180 grados, y no importa en qué dirección se ponga, ¿no? Siempre es medio, siempre es la mitad, siempre es un ángulo llano, ¿sí? No importa. Ay. No importa para dónde lo mueva. Entonces, ok. Si yo les dijera que, por ejemplo, en este triángulo... Buenas tardes. Entonces, si yo les dijera que este ángulo mide, por ejemplo, 80 y este mide 40, ¿cuánto mide el otro ángulo? 60. ¿Sí? 60. ¿A todo mundo le queda claro por qué? Si a alguien le queda la mínima duda, me dice, bueno, es que estos dos suman 80 y 40, suman 120, y como deben completar 180 y ya tengo 120, pues me faltan 60, ¿sí? ¿De acuerdo? 40 y 80. Ok, poco a poco se van a ir acostumbrando a que les digan esto, a hacer cosas como esta. ¿Cuánto vale este ángulo? No sé, y no sé en matemáticas se dice X, ¿sí? Ay, no está apareciendo lo que estoy escribiendo. Cómo odio que me haga eso. Ok. Entonces, fíjense, yo quiero que 40 más 80 más X sea igual a 180, ¿sí? No sé si ustedes hicieron la suma o la resta o a pura vista ya dijeron, faltan 60. Yo sumé 40 más 80 y luego se lo resté en la mente a 180. Bueno, fíjense, al principio esto desconcierta porque dices, bueno, ¿qué quiere decir X? Es un valor que no sé, pero yo sé que estos dos son 120. Si están, sí, juntos completan 120. Y me falta otro valor para que me dé 180. Si yo les pregunto, ¿cuánto le falta a 120 para ser igual a 180? ¿Con qué operación me pueden dar esa respuesta? Con una resta. Entonces Con una resta. cuando uno quiere resolver una fórmula de este estilo, lo que dice, este 120 en lugar de sumarlo lo voy a restar, porque estoy deshaciendo los pasos. Entonces, X debe valer 180 menos 120. ¿Y cuánto es 180 menos 120? 60, ¿sí? 60. Si lo hicieron de otra forma, está perfecto, está bien escrito, ¿ok? Si lo hicieron de otra forma, está bien. Nada más quería mostrarles esta porque cada vez se va a volver más común escribirlo de esta forma. Ok, entonces, resultado importante, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Documento 3, a ver, déjenme guardarlo para algunos teoremas. Ok, ahora vamos a ver, ¿cómo se les llama a los triángulos que tienen dos lados iguales? Isósceles. Isósceles. Isos quiere decir iguales, esquelos quiere decir patas, ¿sí? Este es un triángulo isósceles, por ejemplo, este también es un isósceles, este es un isósceles, este es un isósceles, ¿sí? Entonces, los isósceles tienen esta propiedad, son simétricos, ¿sí? Y entonces, fíjense, como son simétricos, este pedacito de aquí, si estuviera dibujado en una hoja y lo doblo a partir del eje de simetría, ¿todos saben lo que es eso? La línea que lo divide exactamente. No, yo no sé qué es el eje de simetría. Es la línea que divide una figura en dos que son exactamente iguales, ¿sí? Si yo doblara por esta línea la hoja, este pedazo coincide con este exactamente, ¿sí? Entonces, en un triángulo isósceles, tienes dos lados iguales. Cuando en una figura les pongan marcas así, la misma marca a dos segmentos, les están diciendo, estos dos son iguales, ¿sí? Pero también tienes dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este, ¿sí? ¿Sí queda clara esa idea? Sí, profe. ¿Todos saben lo que es un triángulo isósceles? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, y esto se suele decir de esta manera. En un triángulo isósceles,
Ok. En un triángulo isósceles, a lados iguales, se oponen ángulos iguales, ¿sí? O sea, si tengo dos lados que miden lo mismo en un triángulo, entonces también tengo dos ángulos, ¿sí? Si me dicen, este triángulo tiene dos ángulos, bueno, este triángulo tiene dos lados iguales, entonces también tiene dos ángulos iguales. Eso no se les debe olvidar, ¿sí? Por ejemplo, si yo usara mi transportador y midiera y les dijera, ¿saben qué? Este ángulo resultó que mide 42. Y es un triángulo isósceles. ¿Cuánto miden los otros? $69 cada uno. ¿Qué pasos hicieron para eso? Primero resté ese 42 a 180 y ese resultado lo dividí entre 2. 180 menos 42 serían 138. 138. Y 138 lo divido entre 2, me va a dar 69, ¿no? Entonces este mide 69 y este mide 69, ¿sí? Entonces importante, siempre que en un problema les digan, hay un triángulo isósceles, hay dos ángulos iguales. A mucha gente se le olvida lo de los ángulos, nada más se acuerdan, tienen dos lados iguales. Y es muy importante recordar lo de los ángulos. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? ¿Alguien tiene una duda ahí? ¿No? No. Igual, si en un dibujo geométrico les ponen dos marcas así, quiere decir que esos dos lados miden lo mismo, en automático ustedes pueden decir, pues entonces los otros dos lados, los otros dos son iguales también, ¿sí? Los otros dos ángulos son iguales. A ver, por ejemplo, aquí, digamos que con transportador yo mido y me doy cuenta que este ángulo mide 42. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto miden los otros? Uno mide 42 y el otro, ya lo tenía, se me olvidó. Pues hagan las cuentas. 96. Ok. 42 y 42 son 84. Si a 180 le quito 84, me da 96. ¿Sí? Ok. Entonces este ángulo mide 96. Pues entonces mi dibujo está mal hecho, ¿no? Porque bueno, sí mide más de 90, pero no se ve tan grande. Ok, ¿sí queda claro eso de los triángulos isósceles? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, nada más es saber, el trabajo con triángulos, al principio nada más es saber sumar hasta 180, ¿no? Todavía no va a haber cosas raras ahí. Entonces, preguntas, comentarios, algo por el momento, ¿todo va bien? Hasta aquí todo bien. Todo bien, profe. Ok. Todo bien. El problema 2. Yo ya lo resolví. Ok. Bueno, ¿Puedo entonces, decir cómo lo hice? ok, sí. Pues primero lo que A ver, hice los demás, fue... ¿cómo van? Los demás, ¿cómo van? Apenas lo estoy en una pequeña duda. No Sí. estoy seguro con mi respuesta, pero creo que sí. ¿Cuál es de los tres ángulos el que mide 40 grados? No te están diciendo. ¿Los dos que son iguales o el otro diferente? No te están diciendo, entonces va a haber dos casos. Tú misma acabas de decir, pueden ser los dos iguales, entonces quedaría así y quedaría de 40, o podría ser el que es diferente. Este problema tiene dos soluciones, porque los ángulos se pueden acomodar de dos formas, entonces deben dar las dos soluciones, ¿sí? Bueno, ¿O tú? gracias. Sí. A ver, entonces ¿Yo puedo creo que explicar? Emilio, sí, ya, adelante Emilio, puedes explicar. Yo lo primero que hice fue restar 180
menos la pista que nos dan, que es 40. Lo resté y me dio 140. Después, el 140 lo dividí entre 2 y me dio 70. Ujú. Ajá. Y pues eso es lo que miden los dos ángulos. Porque si 140, por ejemplo, 70 más 70, déjenme sumarlo aquí. 70, Son 140. 140, sí. Y aquí ya tenemos 40 y 40 más 40, 80 más los 70, pues 180. Ujú. Ok, bien. Bueno, tú el que respondiste entonces, dijiste, ok, a 180 le quito 70, le quito 40, perdón. A 180 le quito 40, me da 140. Y estos 140 los divido entre 2, me va a dar 70. Entonces tú hiciste este y este. Pero Leti preguntó muy bien, ¿cuál es el ángulo que mide diferente? No te está diciendo el problema. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es responder los dos casos. A, puede tener estas medidas o puede tener estas otras. A ver, alguien que haga el otro. Mm, Yo, profe. Ujú, adelante. En el otro caso sería de que si agarráramos el 40 como si el ángulo que es igual al otro, el otro también tendría que ser 40. Ujú, Y la suma de 40 más 40 es igual a 80. ujú, Y ya que un triángulo debe de tener como el total de la suma de sus perímetros 180, solo restó 180 menos 80, que me da 100. ujú. Y ya está. Pueden existir esos dos triángulos bajo las condiciones del problema, ¿sí? ¿Sí les queda claro a todos? Sí, es lo mismo que yo saqué con el otro. Ok, muy bien. Bueno, entonces algo que es muy importante, va a haber problemas que van a tener más de una solución y entonces ustedes deben encontrar todas las soluciones. Si de repente les dice para qué números ocurre esto y hay 3 números diferentes, deben decir para este y para este. Si no, ¿qué va a pasar en un concurso? Les van a bajar puntos, van a decir, ah, tiene una parte. Ok, un concurso se califica sobre 7 puntos. Si les falta una parte, pues solo van a tener una parte de esos puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Para todos? Ok. Bueno, entonces tenemos que los triángulos, ok. Bueno. Entonces, en un triángulo isósceles tenemos 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, ¿sí? Bueno. Aquí en esta figura, ¿cuánto vale el ángulo T? ¿Saben qué? Me faltó algo, decirles que este ángulo es de 90 grados. Entonces, déjenme anotar aquí, corregir la figura.
Profe, ya terminé. Ok, ¿los demás cómo van? Ya terminé el problema 3. Ok. Yo no le entiendo tan bien. Yo ya casi acabo. A ver, ¿quién dijo que no le entiende también? Yo. ¿Emilio? Ok. ¿Alguien que le dé una sugerencia a Emilio de cómo empezar este problema? ¿Qué es lo- Que en la línea de arriba donde te dan el 140 se lo restas a 180 y te va a salir un número. Y eso se lo sumes al 90. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, Emilio. ¿Qué número, cuánto debe medir este ángulo? Es A ver, 90. otra vez la sugerencia. ¿Cuánto debe medir este ángulo? Ay, no está Ese apareciendo. es No está apareciendo lo que ángulo. estoy escribiendo. Déjame, este de aquí. El que está en azulito. Ah, no, el otro. Ese de ahí. Como todavía no me han enseñado ángulos, yo creo que ese es de 45. Ah, a ver, fíjate. Algo importante del ángulo llano es el ángulo llano es el ángulo que es así planito, ¿sí? Un llano es un terreno plano, por eso ese ángulo se llama llano. Siempre que tengas una línea recta, aquí, es un ángulo llano, son 180 grados, ¿no? Ay, bueno, me salió un poquito chueco. Entonces, si de aquí a acá son 180 grados, aquí derechito, y ya tiene 140, entonces, ¿cuánto debe medir el otro? A ver, dígalo otra vez que no entendí tan bien. Ok, voy a agregar un problema intermedio, entonces, un problema previo. Digamos que tenemos, ok. Mm, ok, déjame borrar. Bueno, aquí en el geoplano. Aquí en el círculo. ¿Sí? Ok, en el geoplano circular vamos a tener esto. ¿Cuánto mide este ángulo? 90 grados. 90, ¿sí? ¿Y cuánto va a medir este aquí formado por la mitad? Este de aquí. 45 grados. 45, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto crees que mida cada uno de estos? Espere. Espera un poco. $22. ¿Por qué? Está dividido en 3 partes. Ah, en 3 partes. Déjeme calcular otra vez. Profe, le digo cuánto es o me espero. Deja que termine de hacer la división, mientras ustedes sigan con los demás problemas. Ok. $15 grados. 15 grados, ¿sí? Ok, entonces este geoplano, cada vez que usemos este geoplano, esto es 15 grados, pero cuando te dicen se divide en partes iguales, pues ya debes ver en cuántas partes para determinarlo, ¿no? Sí, ok, de acuerdo. Entonces, eso vamos a usarlo, cada uno la abertura entre dos pivotes en este geoplano circular vale 15 grados. Ok, y este es un ángulo recto. ¿Y este qué tipo de ángulo es? Es un ángulo llano. Ajá. Entonces, fíjate, si yo tengo aquí un ángulo que mide 30 grados, Ujú. de aquí, este de aquí que no me deja dibujar, este de aquí mide 30 grados. Ujú. ¿Cuánto mide este otro ángulo que falta acá?
¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Entonces, todo esto, desde aquí hasta acá, serían 180 grados, ¿sí? Y aquí ya tienes 30. Ah, sí, 150. Ajá. ¿Qué operación hiciste? Hice una resta. Ajá. Le resté a 180, 30. 180, que es lo que mide un ángulo llano, le quitaste los 30 que ya tienes ahí, te dio 150, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es algo muy importante. Bueno, nombres importantes. Hay dos nombres muy importantes cuando trabajan en ángulos, y son los nombres van a ser suplementarios. Ujú. Ángulos suplementarios. ¿Conocen ese nombre? Y ángulos complementarios. No, yo ¿Conocen no. esos nombres? ¿No? No. Ok, bueno. Los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Y los suman 180 grados y los complementarios suman 90 grados. ¿Sí? Ah, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, a ver, ¿me deja escribir en la pantalla? Sí. Por ejemplo, si yo tengo esperen, no, creí que era otra función, pero ya. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo, esperen que se me acaba de perder la función de, De escritura. sí, de escritura. Ah, ya. Sí, se me acaba de perder. Es que le había seleccionado una flecha creyendo que sí iba a ser como para adelante, Sí, no, una no. línea recta, pero pues no. Por ejemplo, yo tengo un ángulo de 90 grados, que sería estoy hablando de los complementarios. Tengo un ángulo de 90 grados que está dividido en dos partes. Si sumas eso, te darían 90 grados. Y eso sería un ángulo complementario. Sí, estos dos serían complementarios. Uno sería el complemento del otro. Si te dicen, tengo dos ángulos complementarios, entonces te están diciendo suman 90 grados, ¿sí? Estos dos ángulos que teníamos aquí, el de 30 y 150, que ya no supe dónde dejé el geoplano, estos dos son suplementarios, ¿sí? ¿Cómo se acuerdan? Yo siempre confundía los nombres hasta que me fijé, si los escribo en orden alfabético, complementarios, viene antes de suplementarios. Y si los escribo en orden numérico, 90 viene antes de 180. Los complementarios suman 90 grados y los suplementarios 180, ¿sí? Y ustedes pueden decir, este ángulo es el suplemento de este. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una línea recta. Este ángulo es el suplemento de este. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este ángulo? Ya, alguien que me diga entonces cómo calculamos ya el cálculo completito de este de aquí. Le Creo digo que- cómo lo hice yo. Sí, sí, sí. Pues resté 180 menos 140, lo que me dio 40. Menos 140 es 40. Entonces, este ángulo mide 40, ¿no? Y el otro, como es un ángulo como de un cuadrado, son 90 grados. Ay, no está apareciendo lo que estoy escribiendo en mi iPad. Es que escribo en el iPad y estoy viendo la pantalla del iPad. Ok, 180 menos 140 son 40, que es esta medida. Y aquí les había marcado que este era recto. Le puse aquí que debo corregir la figura, ¿no? Para que sí diga claramente que este es recto. Y luego, de ahí, ¿qué Y sacarías? luego 40 se lo sumé
a 90 para ver cuánto llevaba. Ujú, Y me 40 dio más. 130. Ajá. Y a esos 130 se los resté a 180 y me dio 60. Ah, no, 50. 50. Entonces este ángulo mide 50, ¿no? Ajá. Ah, no está apareciendo. 180 menos 100, 40 más 90 son 130. 180 menos 130 son 50, o sea que este mide 50. ¿Y cuánto mide este? 130. ¿Sí? ¿Sí les queda claro a todos? Sí, profe. Entonces, tienen que aprender a ver los ángulos llanos. Cuando tienen una línea y ángulos llanos, deben saber decir, ah, bueno, es que este es igual que este, ¿sí? Digo, este y este suman 180 porque es un ángulo llano. Aquí me habían dicho que era un ángulo recto. Ya puedo ir haciendo sumas y restas para ir acercándome a la medida que yo quiero, ¿sí? ¿Sí, de acuerdo? Ok. Sí, ¿Hasta ahí todo bien? sí. Bueno, entonces, aquí tenemos en el siguiente problema. ¿Qué quiere decir? Las medidas de los ángulos de un triángulo tienen la proporción de 1, 3, 5. Encuentra el valor del ángulo más pequeño. Quiere decir que lo que mide el más pequeño, el siguiente mide el triple y el más grande mide 5 veces lo que mida este. Híjoles. ¿Cómo 5 veces el que Pues, por mide? ejemplo, si tuviéramos un ángulo de 20, si el más pequeño fuera 20, cuando no entiendan un problema, bueno, cuando no sepan cómo resolver un problema, empiecen a hacer casos. Voy a poner mi triángulo, ángulo pequeño, ángulo, aquí voy a poner el pequeño, el mediano y el grande, ¿sí? Entonces, digan un valor para el pequeño, el primero que se les ocurra. 15. Ok, si 20. el pequeño midiera 15, dice, el pequeño mide, el siguiente mide 3 veces eso. 45. Ajá, sería 45, ¿sí? Entonces aquí tendría 45, ¿dónde está? Aquí para anotar. Ok, el siguiente sería 45. Lo voy a poner de color azul. Entonces, ¿por qué empecé por 15? Ustedes me dijeron, voy a intentar con 15. Ok. Y entonces el mediano me diría 3 veces eso, 45. Y el grande, 225. 5, no, 5 veces Ah, el más chiquito. pequeño. Sí, te dicen, este vale 1, este vale 3 veces eso y este vale 5 veces eso. El ¿Sí? otro 75. valdría 75. Ok, ¿y cuánto da esa suma? 135. 145. 75, 80, Ah, no, no, 135, ¿sí? Ok, entonces suma 135. Entonces, ¿puede ser el más pequeño medir 15? Ya sé cuánto es, profe. Bueno, pero ¿el más pequeño puede medir 15 entonces? No, No, porque no nos da la suma de 180, que es la suma de los ángulos de un triángulo, ¿sí? A ver, díganme otro valor para intentar. 20. 20. ¿Sí? Ok, si este mide 20, ¿cuánto mide el otro? 60. 60. 60. ¿Y el otro? 100. ¿Y la suma? Y ahí sí da. 180 es lo que... 180. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, fíjense, si en un concurso les dijeran esto y cuánto mide bueno, ¿cuál es la respuesta? Encuentra el valor del ángulo más pequeño. ¿Cuál debería ser la respuesta? 20. 20, ¿sí? Bueno, si en un concurso les dijeran, encuentras medidas de los ángulos bla, 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 viene este problema. Y es un concurso de los exámenes selectivos o de la ONMAPS. Y ustedes dicen, ah, el ángulo mide 20 porque lo calculé. ¿Eso es una explicación? No, porque no No, hiciste ninguna operación y puede ser que hasta lo hayas copiado. Sí, pero fíjense, en un concurso, la calificación vale 7 puntos. Se les da un punto por la respuesta. Entonces, si ustedes hacen esto, yo sé que hicieron todo bien, pero en el concurso nacional les van a dar un punto de los 7, porque no están explicando nada. Si alguien te pregunta cómo lo hiciste y le dices lo calculé, no le estás diciendo nada. Es como decirle no te quiero decir.
Tal vez no lo estés haciendo con esa intención, pero exactamente estás diciendo eso. No te voy a decir. No te voy a decir. Y ya se queda de, o sea, realmente no les van a dar puntos. En cambio, si empiezan a hacer una tabla, aquí se entiende lo que están haciendo. Se entiende que empezaron ok, ahí ya veo en esa tabla que él ya entendió lo que quiere decir la relación 1, 3, 5. Y aunque no terminaran, ya con esto les daríamos puntos. Tendrían más puntos por hacer esto, por escribir esto, que por escribir esto. ¿Sí? ¿Qué problema hay con los exámenes que están entregando? Varios en sus exámenes dijeron, pues, ¿cuántos son los boletos? Son 27 porque los calculé. Entonces, ¿cuántos puntos les darían ahí en un concurso nacional? 1. 1 de 7, ¿sí? Y yo sé que si dijeron son 27 es porque hicieron los cálculos en alguna hoja, pero no la entregaron. Y si no está por escrito, no vale. No les van a dar nada de puntos, ¿sí? Aunque ustedes lo hayan escrito aparte, sabemos que si llegaron al resultado de 27 algo hicieron, pero no tienen puntos realmente porque no están explicando nada, ¿sí? Es muy diferente resolver un problema a explicarlo. ¿Alguno de ustedes salió antes del tiempo del concurso? Yo. Ok, eso nunca se hace en un concurso, nunca sales antes. Si te sobra tiempo, lo que haces vas mejorando tu explicación, ¿sí? Eso es algo muy importante. Bueno, ¿sí quedó aquí claro el problema 4? Sí, profe. Bueno, les voy a platicar bueno, a decir, no sé si llamarle truco, pero fíjense, algo que se hace en en geometría, se suele hacer de esta forma. A ver, este ángulo, el más pequeño, pues va a ser va a tener un pedacito, va a medir un pedacito, ¿sí? El mediano, ¿cuántos de estos ángulos va a medir? Va a medir 3 de esos pedacitos. Ajá, entonces lo que haces es le pones 3P, ¿sí? Porque lo podrías dividir en 3 ángulos que miden lo mismo que este. Si mi dibujo estuviera bien hecho, aquí quedarían 3, ¿sí? ¿Y cuánto va a medir? 5. 5 de esos P. pedacitos. Entonces, se podría dividir en 5 triángulos igualitos al más pequeño, ¿sí? Entonces, fíjense, si los juntan todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendrían 9 pedacitos que juntos dan 180 grados, ¿no? Sí. 9 pedacitos de ángulo. Entonces, ¿cuánto debe valer cada pedacito de ángulo? 9 entre 9 180. entre 180. 180 entre 9, díganlo bien. La división se lee de acá para acá. Sé que lo están pensando bien cuando me dicen 9 entre 180, pero en realidad lo están diciendo mal, ¿no? Entonces, hay Sí, que... porque si no, el 9 entraría en la casita y Ajá. el 180 fuera. Entonces, ¿y cuánto es 180 entre 9? Pues 20. 20. Y con eso ya sacaron cuál es el más pequeño, ¿no? Y ya es súper fácil. ¿Sí? Una vez que aprendes a escribir ya con símbolos, muchos de los cálculos se van volviendo más sencillos. ¿Sí? ¿Sí les queda claro a todos? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo va bien? Profe. Sí. ¿Sí, sí? Sí. Ok. Bueno, ok. Todavía no se conectan más. Para empezar a platicarles de sus exámenes y cómo deben escribir una explicación. Ok. Uy. Entonces, ahí va. Ok. Bueno, ahí les va algo importante. Yo tenía un archivo con muchos problemas de ángulos que estaba más o menos bonito y no lo encuentro. Bueno, pero, ok. Cuando a ti te ponen, por ejemplo, aquí en el geoplano, si yo les digo, ahí si les digo calculen el ángulo, está bien, ¿sí? Sí, sí. O sea, no hay problema con eso. Pero si No. aquí les digo, a ver, calculen el ángulo, pues ¿cuál? Ahí tengo un triángulo, ¿no? ¿Cuál ángulo? Ujú. Entonces lo que se hace en esos casos es decir, bueno, les voy a dar nombre a los puntos. Los puntos siempre se nombran con mayúsculas, A, B y C. A ver, díganme cuánto mide el ángulo A.
15. No. 15 era esto, ¿no? Habíamos dicho que la abertura entre dos de los puntitos es diferente la abertura aquí a la abertura aquí. Son medidas diferentes. 30. Es 30, ¿sí? Este ángulo mide 30. ¿Por qué? Pues porque son, pues fíjate, tengo este ángulo y habíamos dicho que de aquí a aquí eran 15. Y de aquí a aquí son otros 15, pues ya son 30, ¿no? Ah, ¿Sí? Ok. sí, profe. Y fíjense, es diferente. Este tiene menos divisiones. Por eso aquí tal vez se fijaron en este y dijeron 15, no. La división entre estos dos es de 30. Es la abertura que hay de aquí a acá es de 30, igual que la abertura que hay de aquí a acá. La abertura es cuánto giraste. ¿Sí? ¿Cuánto giraste? Un pedacito del círculo. ¿Cuánto? 30 de los 360 pedazos que forman todo el círculo. Un transportador no es una regla curva. Un transportador lo que te sirve es para medir abertura, ¿sí? A ver, bueno, entonces si les digo el ángulo A, pues ahí está, ya no hay duda, ¿sí? Y si les digo el ángulo B, ¿cuánto mediría? Si ya me dijeron que este mide 30 y que cada vez que lo escribo se borra. Ya apareció. Me diría 75. 75. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque es qué? un ángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, sí. ¿Por qué sí sé que es isósceles? Porque esto es un radio y esto también. Todos los radios del círculo, todos miden lo mismo, ¿sí? Si lo estoy haciendo en un círculo, se forma un ángulo isósceles. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué le ponemos puntos a los vértices? Pues para poder describir, ¿cuál ángulo quieres? El A. En lugar de decir el que está abajo del lado derecho, pues nada más decimos A y ya está, ¿sí? Ok. Pero entonces, fíjense, si yo les dijera, tengo, ok, pues es que no era esto con lo que debía borrar. Era esto. Ok, entonces les digo A, B y C. Y D. Ok, si yo les digo, a ver, señalen el ángulo A. ¿Lo señalamos? Ujú. Marquen ahí el ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? ¿Ese? ¿O ese? ¿O tal vez este, sí? Ahí hay varios ángulos. Entonces, si yo digo el ángulo A, no se sabe cuál es. ¿Sí? Ya marcaron muchas cosas, ya. Dejen de marcar. Entonces, en estos casos, si les digo el ángulo A, pues no saben si es este, o si es este, o si es todo junto, o cuál, ¿sí? Profe, según yo es todo junto, ¿no? No. Es incorrecto decir el ángulo A si tienes muchas líneas que llegan ahí. En ese caso, lo que tienes que decir, quiero el ángulo CAB. Con eso les estoy y se escribe de esta manera. Con eso les estoy dando una instrucción. Les estoy diciendo, párate en C, que es la primera letra, muévete a la A y después vete al B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ese CAB. Ok. Entonces, cuando hay confusión y hay muchas líneas, se usan 3 para indicar un ángulo, ¿sí? A ver, ¿sí se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Es para evitar confusiones, nada más para eso, para que no haya confusiones, para lo que se ponen las letras. Por ejemplo, si yo les pusiera aquí más líneas, aquí, entonces es necesario ponerle nombre a cada punto. A, B, C, D, E, okay. E, F, G, H. Ok. Entonces, si
Si yo quisiera que ustedes me indicaran la medida de este ángulo, ¿Cuál ángulo? de este, ¿cómo debería escribir? ¿Cuál es el nombre de ese ángulo? TAH. DAH por AC. TAH, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen encendido Porque no tiene dos formas de escribirse. ¿Cuál sería la otra? HAC. Ajá, HAC. Sí, depende de en qué dirección empieces, ¿sí? Ángulo CAH o ángulo HAC serían el mismo, ¿sí? Ese Pero- mide 45. Ok, no, de hecho mide 60, ¿no? Ah, sí, cierto. Porque de Es aquí que a aquí me mide guío por los 15 otros y aquí puntos. 30, 45, 60. Sí, no se guíen por los de adentro, son los de afuera. Adentro tiene menos puntos. Ok, pero fíjense, si yo les dijera el ángulo ACH, ¿a cuál me estoy refiriendo? Al mismo. No, porque A ACH, ninguno. empezamos en A. Empezamos en A. ¿Lo Y de ahí nos vamos puedo marcar a C, mi idea? y Ah, luego bueno. nos vamos a H. ¿Sí? Entonces me Sí. estoy refiriendo a este ángulo. Es muy importante que indiquen en medio el que representa el vértice, ¿sí? Ese mide. ACH. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, esto es un instructivo de cómo se deben mover. A ver, díganme cuál sería el nombre correcto de este ángulo, ¿De cuál ángulo? de ese que agregué. AED. AED. AED o DEA. Ajá, ¿sí? AED o DA. Y si yo les dijera EDA, ¿a qué ángulo me estoy refiriendo? Al que marcó pu- usted. ¿Lo puedo escribir? Ajá. Sería este. Bueno. Así. No. EDA, no, ahí marcaste un triángulo, pero yo estoy preguntando cuál ángulo. Yo quiero el ángulo y tengo que ponerle este símbolo aquí. El de la ED. Ajá. El de la D. De la D, el que está en la D, ¿sí? ¿Sí les queda Sí. claro a todos? Sí. Porque eso va a ser muy importante en los problemas a la hora de leerlos. Reconocer a qué ángulo se están refiriendo, ¿sí? Ok, bueno, pues déjenme borrar todo porque ya no me deja escribir. A ver, ¿quiénes más ya se conectaron? Ok, entonces ok, entonces dice el ángulo PQT. A ver, alguien dibuje ahí el PQT. Ajá, ese mide 60. El ángulo SRB es de 30. Ya está marcado aquí, SRB. Dice UQ es la bisectriz. Bueno, ok, entonces un nombre nuevo. Ya ven que en el concurso tienen 1 hora para preguntar, ¿sí? Sí. Ok, entonces cuando estén en el concurso, la primera hora pregunten las palabras que desconozcan, así que estoy esperando a que me pregunten. Ya les pusimos ese problema en un concurso. Profe, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz, la bisectriz es la línea que corta un ángulo en dos iguales. Por ejemplo, si tienes un ángulo de 70 y te dicen la bisectriz, entonces ¿cuánto mide cada uno? 35. 35. 35 y 35, ¿sí? ¿Sí quedó claro lo que es una bisectriz? Sí, profe. Ok, entonces en el concurso se vale que pregunten palabras que desconozcan. ¿Qué es una bisectriz? Y les van a responder, es el ángulo, es la línea que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Y entonces y ya ustedes ya lo pueden usar. Y probablemente hasta les den un ejemplo. Por ejemplo, si este ángulo mide 70, la bisectriz lo dividiría en dos ángulos de 35. Pero como ustedes ya saben que es bisectriz, pues ya sé que no lo van a preguntar. Pero si se les olvida, lo pueden preguntar, ¿sí? Para eso es el tiempo de preguntas en un concurso. Entonces dice, es la bisectriz del ángulo TQR y UR. Ok, entonces, ¿qué quiere decir el ángulo UQ? Entonces dice, de aquí a aquí es la bisectriz del ángulo TQR.
QR. ¿Qué pueden sacar de ahí? QU es la bisectriz. Es como una bisectriz. Ahí. Que Q es la... Bueno, ¿se lo puedo marcar? Ujú. Que este y este son iguales porque Ok. Como estás usando el mismo color, lo que se acostumbra entonces en geometría es esto, ponerle un simbolito. Si le pones una rayita aquí, se la pones aquí, ya con eso, todo el mundo te va a entender. Ah, con eso me está diciendo que esos dos son iguales. Ah, pues calcúlenlos. Profe, ¿y ese cuánto es? ¿Cuánto mide cada uno? De 60, si no me equivoco. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? ¿Por qué? Sí, porque es 60 por 2, es 120 más 60, 180, que es un ángulo llano. Ah, entonces ese ángulo está trisectado. Una vez que empiezan a aprender algunas palabras, pueden, bisectriz es cortar en dos, seccionar en dos. Trisectar es dividir en tres. Bueno, pero bisectriz se refiere a dos iguales y trisectar a tres iguales, ¿no? Está la triseca. ¿Sí? Entonces ya sabemos que este ángulo mide 60, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que deben explicar cuando están explicando un problema, ¿sí? Ahora dice, y fíjense, ni siquiera hemos terminado de leer el problema y ya pudimos calcular algunas cosas. Y dice, QR es la bisectriz del ángulo QRB. QR es la bisectriz del ángulo QRB. QR es la bisectriz. A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande, aunque tenga que volver a dibujar algunas cosas. Creo que yo ya tengo cuál es la respuesta del problema. Ok, bueno, pero sí necesito que me expliquen por qué. Si nada más me dicen es tanto, tienen un punto, ¿sí? Entonces sí tienen que explicar. A ver, entonces déjenme recapitular porque como moví las cosas, entonces el problema nos decía, bueno, es que esta línea corta este ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Eso quiere decir la bisectriz y ya me dijeron, entonces mide 60 y 60. Lo escribiré. Sí, eso haré. Y ya lo escribimos. Y luego el problema dice, UR es la bisectriz del ángulo QRB. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pueden calcular ahí? Si me van a decir la respuesta antes, díganme qué calcularon ahí. Son 180 menos 30, 150 entre 2, 75. Ajá. 180 menos 30. Porque esto es una línea recta, esto es un ángulo llano. Entonces con eso me queda que faltan 150. Y como es la bisectriz, lo divide en dos iguales. Entonces deben ser 75. Y ahora ahí pues ya nomás sumamos 60 más 75, se le restamos 180 y eso mide X. Muy bien, ya había escrito 75 y 75 aquí, se tardó. Ok, entonces ya calculen cuánto vale X. Son 45. Ok, ¿cómo lo sacaron? 60 más 75 da 135. Y 180 menos 135. Es 45. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? 45. 45 grados, ¿sí? Ok, bueno, fíjense. Les voy a explicar varias cosas que son muy importantes. Muchos de ustedes ya están resolviendo problemas muy bien, pero no explican nada. En un concurso, a ver cuántas personas están porque no quiero repetir tanto. Uy, apenas hay 12. Bueno, va a quedar en video así. En un concurso, en este concurso, en el de OnMaps, se les pide la explicación, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes tuvieran este problema
y dijeran la respuesta es 45, ¿cuántos puntos van a tener? 1. Un punto de 7, porque el resultado vale, el resultado normalmente se evalúa con un punto y los otros 6 son por la explicación, ¿sí? Si ustedes escriben, calculé el ángulo tomando en cuenta los valores y obtuve 45. ¿Cuántos puntos van a tener? 7. Más de un. No, tienen 1 porque no han explicado nada. Eso no es una explicación. Decir, porque lo calculé. Pues, aunque no lo digan en mal plan, pero están diciendo, no te voy a decir. ¿Sí? No le están diciendo nada. Eso no es una explicación. Una explicación no es decir, hice las cuentas en mi mente. ¿Sí? Eso no es una explicación. Fíjense todo lo que tuvimos que explicar. Para resolver un problema como este, ¿qué tuvimos que hacer? Ok. Entonces, tuvimos, y de hecho, hubo cosas que borramos. Dijimos, trazamos, no, me dice que esta recta es esto, ¿sí? Ok. Entonces, si ponen sí, Ángel. Perdón que lo pregunte hasta ahorita, pero ¿qué significa bisectriz? Ok, ¿no estabas en la explicación anterior? No, entré un poco tarde. Ok, es una línea que divide un ángulo en 2 ángulos iguales, ¿sí? Ok, gracias. Nada. No los regañaron porque llegaron tarde. Pues no es regaño precisamente, pero se van perdiendo algunas explicaciones. Bueno, a ver, fíjense, es que para explicar este problema, ¿qué tuvimos que hacer? Si ustedes me dicen, si ustedes en un dibujo dijeran 60, 60 y dijeran 75, 75 y 45, ¿cuántos puntos van a tener? 1 porque no explicaste nada. Tal vez un poquito más, porque ya están los números en el dibujo, tal vez tendrían 2 puntos. Yo sé que si escribieron eso, está todo, tuvieron que haber hecho los cálculos, ¿sí? O hicieron un muy buen dibujo y usaron un transportador. Bueno, una cosa que es importante, si miden para obtener una respuesta, no les dan puntos de eso en estos concursos, ¿sí? Fíjense qué es lo que se tiene que hacer para explicar un problema como estos. No tengo espacio aquí suficiente. De hecho, una regla que les vamos a empezar a poner es nunca mezclan 2 respuestas en una misma hoja, ¿sí? Siempre, cada problema debe tener su propia hoja de respuesta, o 2 hojas para responderlo, o 3. A mí me ha tocado nacionales en donde para un solo problema escribieron 36 hojas. Y estaba muy bien explicado. Se podía leer fácilmente sin problemas, ¿sí? Profe, ¿eso es una exageración? ¿Mande? Eso es una exageración. Es que en el concurso nacional son 3 problemas para resolverse en 4 horas y media. Entonces te imaginarás que son problemas que requieren bastante explicación, ¿no? Bueno. Bueno, pero no, es que fíjense, ¿qué se va a necesitar explicar para un problema como esto? Vamos analizando. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero me dijeron, ok, primero me preguntaron qué es una bisectriz. Entonces el tiempo de preguntas lo aprovechan para eso, para leer todos los problemas. Lo primero que deben hacer al llegar a un concurso es leer todos los problemas y ok, no sé qué es un bisectriz. Este es el primer problema que leí y entonces en su hojita de preguntas envían una pregunta que diga, ¿qué es una bisectriz? Y sí les van a responder, ¿sí? Cualquier duda que tengan de palabras, de definiciones, se las van a responder. ¿Qué es un número primo? Nos vamos a quedar, pero eso lo vimos en los entrenamientos, pero bueno, hay que explicarle qué es un número primo. ¿Qué es un triángulo equilátero? Eso lo ven en la primaria, no importa, les vamos a explicar que un triángulo equilátero es el triángulo que tiene 3 lados iguales, ¿sí? Ojo,
les voy a pedir por favor que no envíen preguntas solo por bromear, porque cuando ustedes envían una pregunta, nosotros nos esforzamos mucho por tratar de responderles. Entonces, a veces en algún concurso preguntan ¿qué es un triángulo? Nosotros quedamos, ¿en serio? ¿Será en serio la pregunta? ¿Cómo le explicas a alguien lo que no sabe qué es un triángulo, lo que es un triángulo? Entonces, Una figura de 3 lados. ajá, sí, y entonces, ¿pero puede tener lados curvos? O sea, ese tipo de preguntas a veces las envían y a veces nos quedamos, si está tratando de resolver el problema o está bromeando. Pues no sé, pero no hagan enojar a los que les van a calificar con preguntas de broma, por favor. Sí, porque te pueden bajar puntos, ¿no? Bueno, fíjense, este problema que necesitaba, uno, calcular este ángulo y este ángulo, ¿sí? Esa era una primera parte. Dos, calcular este ángulo y este ángulo, ¿sí? Lo segundo que tuvieron que hacer. Tres, calcular la suma de 180 grados. Mándale rápido un mensaje, un audio y dile, papá, perdón, estoy tomando la clase. Esa sería la tercera parte. Y finalmente, calcular la medida del ángulo X. ¿Sí? Esta es la cuarta parte. Y normalmente el problema se divide en 7 puntos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a dar, ahí son 4 cosas las que tienen que hacer. Probablemente lo que digan es, bueno, es que se calcula más o menos fácil. Entonces a le vamos a dar, un punto por calcular esto y un punto por calcular esto. Pero si calculan los dos juntos, ya les vamos a dar 3 puntos. ¿Sí? Porque ya calcular los dos, ya en realidad avanzaste mucho más. Entonces se podría decir, nos ponemos de acuerdo todos los que vamos a calificar. Ok, los pasos importantes son estos. Entonces hasta aquí ya tendría 3 puntos si hace estas dos cosas. 3 puntos. Y le vamos a dar un punto más si suma los ángulos. Ella llevaría 4 puntos y le vamos a dar 2 puntos por decir que tiene que restar y por intentar calcular. Ahí ya van 3, 4, 5, 6 y un punto por decir que el ángulo mide 45 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, si dicen que el ángulo vale 45 grados, pues ya nada más tienen un punto de los 6. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces, cada una de esas partes debe estar escrita y bien clara. Sí, Guzmán, levantaste la mano. Sí, profe, solo tenía una duda. ¿En todos los concursos hay tiempo para preguntas? En todos los concursos que son de explicación, sí, hay tiempo para preguntas. Si es un concurso de solo respuesta, no hay tiempo para preguntas. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó bien eso? Sí quedó claro Sí, eso. profe. Ok, bueno, entonces, tomen en cuenta todo eso, para una explicación. Y bueno, voy a tener que detallar más. De todos modos, una explicación, si nada más están los números aquí, conforme más avanzada sea la etapa, menos vale tenerlo nada más en el dibujo. Debe estar escrito, debe estar explicado, ¿sí? Entonces creo que sería importante que escribiera una solución completita en limpio y se las envíe para que se den cuenta de todo lo que se debe explicar. Me gustaría que analizáramos uno de los problemas del concurso de la semana pasada. Ok. A ver. A ver, aquí algo me pasó con este problemita, pero bueno. Bueno, ahorita le doy el formato. Y déjenme abrir el examen. Examen. Tenía aquí el examen de...
A ver, permítame un momento, déjenme encontrar el examen. Olimpiada, on maps. Examen, aquí está. Ok. Muy bien. ¿Vamos a ver otra vez esos problemas? ¿Mandé? ¿Vamos a resolver otra vez esos problemas? Les voy a dar algunas explicaciones rápidas porque pues, con ustedes tengo clases otros días de la semana, Leti. Entonces, con ellos no hemos discutido esto. Fíjense, este problema, por ejemplo, si alguien dijo, son Le 20, digo eso porque ya los vimos con la maestra Crista. ¿sí? Ok, y discutieron lo que sí era, una solución y lo que no. No. Esa es la parte que me interesa. O sea, una cosa es saber cuál es la respuesta y otra qué escriben. Por ejemplo, algunos escribieron, son 27 boletos porque los conté. Ok, ¿cuántos puntos tienen ahí? 1. 7, ¿sí? Porque no están explicando cómo los contaron. No. Y hubo quienes dijeron, bueno, yo conté primero los que terminaban en 3 y después los que terminaban en 7. ¿Cuántos puntos tienen ahí? 1. Tal vez 2, porque No, esto tal vez 2. sí es una explicación de una estrategia, ¿sí? Están diciendo, voy a separar los que terminan en 3 de los que terminan en 7. Entonces, ya eso es parte de una explicación de cómo los contaron. Entonces, tal vez tengan 2 puntos. Quienes están calificando se ponen de acuerdo entre todos para decir, bueno, esto lo aceptamos ya como un inicio de explicación. Si deciden que no, pues no. Si deciden que sí, pues sí, ahí ya tienen un puntito más, ¿sí? Y si hacen esto y empiezan a hacer una lista, bueno, es que el primero sería el 103 y después el 113 y luego el 123 y luego el 133 y luego el 143 y luego el 153 y luego el 163, luego el 173 y luego el 183 y el 193 y el 203 y el 213 y el 223 y el 233. Y si se quedan hasta ahí, ¿cuántos puntos tendrían? Como 3. 3 o 4, ¿sí? Porque con esto ya contaron la mitad de los números, ¿sí? Y si pusieran son 14, porque a veces la gente en un problema muy complicado empieza a hacer una tabla y no la termina. Entonces, lo que discutimos, los que calificamos es, empezó a hacer una tabla, ya tiene una estrategia más ordenada. Aunque no alcance a terminar el problema, esto ya, si hubiera trabajado más tiempo, le serviría. Entonces, los puntos se van repartiendo de alguna manera, ¿sí? Se va discutiendo y siempre se acuerda, ok, si hacen hasta aquí, vamos a poner tantos puntos, ¿sí? Ok. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al principio uno no sabe cómo explicar. Es importante que aprendan a explicar sus soluciones. Entonces, seguro que quienes dijeron son 27 hicieron un montón de cosas, pero no las entregaron. En estos concursos tienen que aprender a hacer esto. Les digo que no deben mezclar dos problemas en una misma hoja. Ok, no está apareciendo nada de lo que estoy escribiendo. Déjenme copiar este problema. Bueno, ya empezó a aparecer. Ok, deben tener varias hojas, ¿sí? Para cada problema con el que vayan a trabajar deben tener al menos 2 hojas. Y si son muchas hojas para resolver un problema, ustedes van a empezar hoja en sucio.
Hoja en limpio. Y las hojas en sucio también se entregan. Muchas veces ahí están las ideas. Y las hojas las van a numerar. Hice 3 hojas en sucio, hoja en sucio, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, ¿sí? Hoja en limpio, 1 de 2, 2 de 2. Normalmente se tienen menos hojas en limpio que hojas en sucio, porque en las hojas en sucio estás haciendo todos tus intentos para entender el problema y acercarte a la respuesta, ¿sí? Y las van a entregar. Primero las hojas en limpio numeradas y luego las hojas en sucio. Cuando nosotros calificamos, primero leemos las hojas en limpio. Ok, aquí está completamente explicado el problema. Sí, ya no leemos las hojas en sucio. Ok, mira, aquí hizo esto y aquí hizo esto, pero le faltan cosas. Empezamos a leer las hojas en limpio. Mira, aquí escribió algo importante que no pasó a la hoja en limpio, pero que sí importaba. Les damos puntos, por eso que aparezcan las hojas en sucio también. ¿Sí me explico? Sí. Otra cosa muy importante es que sus hojas lleven su nombre. Varios entregaron examen sin nombre, ¿sí? Fíjense, en un concurso nacional participan como 180 personas. En algunos concursos son más. Entonces, imagínense si entre todo eso se revuelven las hojas, que sí ha pasado en algunos concursos nacionales. ¿Por qué? Porque se les cayeron a quienes los estaban, a quienes los llevaban o algo así. Si no tienen nombre, no se va a saber de quién es esa hoja y se perdió todo lo que hicieron. Son cosas que no. Sí, en serio, nos ha pasado. Por eso es importante numerar, porque lo que hacemos es, a nosotros nos pasa que en el nacional nos dan el concurso y dice, a ver, dice hojas en sucio 1 de 3 y 3 de 3. ¿Sabes qué? Le falta una hoja. Pues vamos de inmediato con los organizadores del concurso. A ver, falta una hoja del problema de tal estudiante. Pues te pones a buscar entre todos los demás exámenes, porque a veces se traspapelan. ¿Sí? Entonces, todo eso son pequeños detalles que son importantes. Una solución se escribe usando texto. Va a haber palabras, va a haber cosas que están explicadas con palabras, ¿sí? Se escribe haciendo tablas. Va a haber parte de la solución en donde van a hacer tablas, haciendo dibujos. En algunas partes van a usar dibujos, haciendo fórmulas, ¿sí? Todo eso lo deben combinar. Entonces, si no, van a estar perdiendo muchos puntos. Imagínense que dicen son 26 boletos, que alguien sí dijo son 26 boletos. ¿Cuántos puntos tienen ahí si no entregaron nada más? Pues 1. Cero puntos, porque ni siquiera tienen la respuesta correcta. Ah, sí, cierto. Entonces, y si tienen la tabla y tienen toda la tabla de 7, tienen toda esta tabla y dicen son 14. Y luego tienen la tabla del 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 197, 207, 217, 227. 237 ya no entra. Y dicen son 14. Bueno, si dicen son 13 y son 13 y dicen son 26, ¿cuántos puntos tienen? 0. No, 5 o 6. 1. 5 o 6. Porque todo esto, toda esta tabla está correcta. Solo se equivocaron al contar. Y toda esta tabla está correcta y no se equivocaron al contar. Lo único que pasó es que aquí contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les faltó contar 1, nada más. Pero ahí está escrito todo lo que pensaron. Y nosotros podemos entender y podemos identificar en dónde se equivocaron y podemos darnos cuenta de que es un error menor, que todo su razonamiento está perfecto y que lo único que les faltó fue contar 1. Entonces van a tener 5 o 6 puntos, ¿sí? Eso es la importancia de la explicación. Tú puedes no llegar a la respuesta correcta. Eso es lo más común cuando alguien hace investigación en ciencia. La primera vez no llegas a la respuesta correcta, pero estás cerca de ella. Y todo lo que escribiste en el proceso de tu descubrimiento es lo que te ayuda a ver, ok, esto es lo que debemos mejorar. Entonces, ¿sí se dan cuenta de la importancia de escribir y de lo que tienen que escribir? Sí, profe. Los exámenes de práctica son para eso, ¿sí? Para que vayan aprendiendo qué cosas se deben escribir y qué cosas no. Este examen tiene muy poco valor. El que importa es el siguiente. Entonces,
Lo que puedo ponerme a hacer es mostrarle a cada uno su examen y decirles en qué fallaron y en qué no. Pero a muchos les da vergüenza que se haga eso públicamente. Sí sería importante porque todos de eso se aprende mucho, ¿sí? De ver lo que hicieron los otros y de ver lo que hizo uno. Pero para eso primero pues, deben decir, no voy a llorar, no voy a llorar. Ay, profe. Ok, a ver, ahora fíjense. Profe, sí debería hacer eso de decirnos en qué fallamos. Sí, sí sería bueno, pero luego, o sea, necesito hablarlo con todos los demás entrenadores y también con los papás para que no se nos vayan a agüitar, porque luego sí hay papás o mismos alumnos que dicen, es que me hizo sentir mal frente a los demás. Pero pues no, te estamos explicando lo que tiene que mejorar. Pero me hizo sentir mal. Mi mamá sí está de acuerdo. Ok, bueno. Porque tu mamá ya ha estado en muchos concursos y ya sabe lo importante de eso. Sí, no, es que sí es muy importante esa parte, pero ahorita como te demandan de todo como profesor, entonces sí hay que pensar mucho. ¿Por qué no me cambia el color? Ya me cambió el color. Fíjense, por ejemplo, este problema. Si ustedes dijeron son 25, ¿cuántos puntos tienen? Si no explicas, Uno. Tienes un punto. Cuando veamos por ¿sí? día. Aunque lo hayan pensado todo, ¿por qué? Porque lo hice aquí en mi mente, lo siento, todavía no leo la mente. Bueno, sí la leo, pero la tuya está muy confusa, no le entendí lo que pensaste, ¿sí? Entonces, ok. no me importa. Entonces, imagínense que algunos dicen, este vale 1. ¿Cuántos puntos tienen? ¿A qué se refiere? ¿Al cuadrado B o al cuadrado que mide 2 de lado? Fíjate, desde ahí hay duda, ¿no? Si nada más entregaron algo así, entonces nosotros también tenemos duda. ¿A qué se refiere ahí? ¿Sí? Entonces deben ser explicaciones más claras. Si es necesario, pónganle nombre a las cosas. Digan, ok, a ver, déjenme copiarlo, ¿sí? Sé que ahorita no estamos resolviendo problemas. De hecho, quiero hacer un video explicándoles esto con detalle, para que lo puedan volver a ver. Bueno, esta vez, ya va a quedar grabado, ¿no? Pero explicándoles en algunos problemas por qué es una explicación y qué no es una explicación, ¿sí? Entonces, sí les empieza a quedar claro que decir, la respuesta es tanto porque lo calculé, no vale casi nada, ¿sí? Sí, escucho. Una pregunta, ¿cuándo va a ser el siguiente examen? No estoy seguro, pero es importante corregir todo esto, ¿no? O sea, es importante estas explicaciones que les estoy dando para que en el siguiente examen sí expliquen. Un problema como este debió haberles llevado unas 2 hojas para explicarlo bien, porque tiene muchas cosas que deben explicar. Por ejemplo, ok, cosas que no debe pasar. Hubo quienes lo hicieron en una cuadrícula. Ok, no se vale usar hojas cuadriculadas en los concursos. En el concurso nacional. Ajá, sí. Y no les dimos la instrucción. Como tenemos poca experiencia trabajando en línea, como todo mundo, nunca se nos ocurrió para nosotros, como en los concursos siempre les damos las hojas y les damos hojas blancas, entonces nunca se nos ocurrió van a agarrar hojas de cuadrícula, ¿sí? Pero si en un concurso nacional sacan una hoja de cuadrícula, en un concurso nacional está prohibido que entren ustedes con cuaderno o con hojas. Si en su solución viene una hoja de cuadrícula, el jurado tiene el derecho de decir, se cancele, se anula este problema, ¿sí? Claro, ahorita no estábamos en un nacional. Sí, Guzmán, te escucho. Profe, ¿qué pasa si hacemos si copiamos la figura en la hoja blanca y le hacemos cuadrícula encima? Ok, eso ya es diferente. Tú construiste tu cuadrícula y tú construiste tu herramienta para explicar. Pero algo que es muy importante, ok, ¿cuánto vale la medida de este? 1. 1. ¿Por qué? Porque en los otros cuadrados se ve, ahí dice que son 2 y ese se ve que es la mitad. Ok, esa no sería una explicación válida. Si ustedes dicen porque se ve en el dibujo,
no es una explicación que se acepte en un concurso. Porque Entonces, está a la por eso mitad. les pueden quitar. Es que tú no sabes si está a la mitad o está un poquito menos de la mitad. Maestra, ¿Cuál sería la explicación? Sí, escucho. la explicación sería que porque como el cuadrado va a ser más pequeño y hay uno que mide 2, maestra, Ujú. si como es el más pequeño, entonces debe medir menos de 2, Ok, maestra. la explicación sería, ¿cuánto vale este lado? 3. 3. ¿Por qué? Es muy válido. Porque es lado de este cuadrado, ¿no? El lado de este cuadrado mide 3 y el lado de este cuadrado mide 2. Entonces este debe medir 1. Las explicaciones se hacen mediante restas, ¿sí? Si tú explicaste claramente que los lados de los cuadrados son 3 menos 2 y por lo tanto el lado de B vale 1, ya entonces sí pueden decir, ah, bueno, entonces aquí caben 4 y ahora sí hacen todo su cuadriculado. Pero si no ponen esa explicación, entonces es muy probable que hayan pensado es que se ve que está a la mitad, ¿sí? Y entonces ahí les van a quitar muchos puntos. Entonces, cuando se hacen esos criterios, lo que se dice, a ver, esto va a valer 2 o 3 puntos, el que expliquen claramente por qué este lado vale 1, ¿sí? Porque esa no, la explicación no es que en el dibujo se ve que está a la mitad. No, debes tomar en cuenta las medidas, porque conforme se vuelvan más complejos los problemas, a veces no se va a ver claramente la medida y tienen que calcularla. ¿Sí, sí se dan cuenta de la diferencia? Aquí lo que dijimos, este lado que mide 3 menos este lado que mide 2 me da 1, ya está. Y a partir de eso ya lo resuelven todos. Ah, ok, es que este lado mide 2, este lado mide 2, este lado mide 2, este lado mide 3, este lado mide 1 y entonces este lado ¿cuánto mide? 4. Ujú, 4. 4. ¿Y este lado cuánto mide? 5. 5. Ok, conforme vayan avanzando, conforme vaya avanzando el concurso, se va a hacer más estricto a la hora de calificar. Y entonces, ahorita lo que están aprendiendo es qué cosas se deben explicar y qué no. Entonces, aquí en los entrenamientos, dense cuenta, si en un problema tenemos que decir 4 o 5 cosas, hacer 4 o 5 operaciones, esas 4 o 5 operaciones deben estar en su hoja por escrito. Y debe haber texto que explique por qué se calcula de esa manera. Todo esto que platicamos mientras resolvemos un problema debe estar por escrito, aunque sea de una forma corta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos queda claro esa parte? ¿Sí me explico? Ok. Les voy a... Luego hago videos con más detalle explicándoles algunas de las cosas sobre las soluciones. A ver, entonces ok. Entonces ya teníamos que... Regresemos a los problemas de ángulos, ¿no? Al rato, si me voy acordando de cosas para explicarles, pues se las voy explicando sobre la marcha. A ver, entonces ya sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. En un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿sí? Los ángulos suplementarios suman 180 y los ángulos complementarios suman 90. Bueno, otra cosa que quiero que veamos es esta. Archivo nuevo. Ok. A ver, yo tengo este triángulo, ¿sí? Y voy a prolongar uno de los lados. Aquí. Cuando les digan semirrecta, una recta sigue y sigue y sigue para ambos lados. Una semirrecta tiene inicio y de ahí se va para el otro lado y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Ok, digamos que este ángulo mide 20 y este ángulo mide, digamos, 95. Quiero que calculen este. Serían 180 menos 115 y eso pues vamos a sacar el ángulo de adentro. Entonces pues ya nada más eso se lo restamos en 180 y listo. 65. Creo que 115. Ajá. El que nos marcó sería 115. Ya hay 115. Ajá, sí. Y entonces lo que me dijeron es, bueno, a 180 le quitamos 95 y 20 me da 65 y esto me da 115. Y fíjense, este ángulo más este ángulo da 115, ¿sí? Si yo cambiara algunos de los valores,
por ejemplo, les digo, a ver, pues este ángulo va a valer 30 y este va a valer 92. ¿Cuánto vale este? 122. Ujú. 122. Opción 1, suman 30 más 92, que les da 122. A 180 le quitan 122. Eso les va a dar no sé, 58. Y a 180, y a 180 que mide esto, le quitan 58, pues les va a dar 122, ¿no? Si se fijan, a 180 le quitamos la suma de los otros dos y nos da esto, y después a 180 le quitamos esto, pues nos da la suma de los otros dos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, a esto se le llama teorema del ángulo exterior. Y dice, el ángulo exterior es el que se forma prolongando uno de los lados, ¿sí? Prolongamos este de aquí. Y el ángulo exterior es igual a la suma de los no adyacentes, este y este. Adyacente quiere decir estar echado a un lado, ¿sí? Ad es a un lado y yacer es estar echado. El ángulo adyacente es el que está echado a un lado. Entonces, ¿cuál es el ángulo adyacente a este? Es este de aquí, ¿no? Entonces, los no adyacentes son estos dos, ¿sí? El ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los no adyacentes. Todavía les falta un poquito, Demián. ¿Ok? A ver, entonces quiero que trabajemos con los problemas correspondientes a la segunda hora. No, lo voy a guardar porque en algún momento les tengo que hacer. Entonces, el ángulo exterior de un triángulo. ¿Sí les queda claro lo que es el ángulo exterior? Sí, profe. Sí. Sí, profe. La medida del ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los no adyacentes. Sí, ok. Entonces, y una cosa, y una cosa más, ¿sí? Ok. Para esto me voy a ir al geoplano. Okay. A ver, voy a poner una línea. Un segmento aquí, ¿sí? Ok. Por ejemplo, este de aquí. A ver, ¿alguien trace rápidamente una paralela? ¿Una paralela? ¿Dónde está la piscina? A ver. Bueno, quedó un poquito chueca, pero ahí está una paralela, sí. Ahí está. Ya la puse yo con la liga, está bien. Ok, ya pueden borrar sus paralelas. Todos saben lo que es una línea paralela, ¿verdad? Sí, PDP. Ok. La que nunca se junta. Ajá, nunca se juntan, siempre están a la misma distancia, tienen la misma inclinación. Yo, por ejemplo, pusiera esta línea aquí, una paralela a esta, ¿cuál sería? ¿Podemos dibujarla? Sí. Ok, esa sería una paralela, ¿no? Esta que yo dibujé, no, esta sí. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues pueden borrar. Esta no sería paralela para nada. A ver, borren las demás, pero dejen esta naranjita que dibujaron aquí. Esta no sería paralela porque se va juntando hacia esta, ¿sí? Aunque no se toquen más adelante, si las prolongamos se van a tocar. Entonces deja de ser paralela. Esta sí sería paralela, no estoy seguro. Bueno, pero Profe, sí, profe. hay algo importante aquí de las paralelas. Ya pueden borrar sus demás paralelas. Ok. Si yo pongo una transversal es una línea que lo corta. Fíjense, hay parejas de ángulos, hay ángulos que son Como una iguales ahí. Z. Las zetas. Ajá. Tienen que buscar una Z, tienen que imaginarse una Z entre las paralelas. Pum, pum, pum. Y este ángulo es igual a este, y también es igual a este, y es igual a este, ¿sí? A estos ángulos se les llama opuestos por el vértice. Profe, ¿Sí? ¿y no funcionaría también este y este? Sí, también esos son iguales, ¿sí? Ah. Es que fíjate, si yo te dijera, este mide 60
este mide 60, este también mide 60. Y entonces, ¿cuánto mide este? Este mide 120. 120, porque aquí hay un ángulo llano, ¿sí? Esto es una sola línea, forma un ángulo llano. 120 es lo que le falta a 60 para hacer 180. ¿Y cuánto mide este? 120. Igual. Es lo que le falta a 60. Muy 120. bien. Bueno, cuando tienen líneas paralelas, se van a formar ángulos iguales. Entonces, importante, busquen zetas entre paralelas, ¿sí? Este ángulo es igual a este. Y luego busquen ángulos opuestos. Este ángulo es igual a este, ¿sí? Ok. A esto, cuando encuentren esto, el nombre correcto es decir, por ángulos alternos internos. Vamos a empezar a buscar ahorita ángulos entre paralelas. Entonces, entonces las dos cosas importantes, bueno, tres cosas importantes. Ángulos alternos, ángulos entre paralelas. La suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Y el otro sería el de los triángulos isósceles, ¿sí? A ver, entonces, déjenme abrir los problemitas de la segunda hora. Ángulos. Entonces, los problemas de... No, no es cierto. No era ángulos, era 31 de marzo, ángulos. Ángulos de 4 a 5. Ok. Ok. Muy bien. Vamos viendo esta primera. Olvídense de este 12. Bórrenlo. Y quiero que me digan cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. Ahorita. A ver. Profe, ¿ese 127 es del de abajo? Sí, es de este de aquí. Sí, Ah, sí, sí. Tengo que volver a hacer los dibujos. Tenemos que buscar ahí, profe. El ángulo X y Y. ¿Qué nos supone que el Y también sería 127? ¿Sí? El Y sería 127, ¿sí? ¿Por qué tienen que imaginarse la Z? La Z puede ir al revés. Pum, pum, pum. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Usted que me dice 80. 53. 53, ¿sí? 53. Es lo que le falta a 180. ¿Y cuánto vale este ángulo? 53. 53. 3, ¿sí? ¿Y cómo justifican eso? Por ángulos entre paralelas. Todo mundo sabe que los ángulos entre paralelas miden 180 grados. Entonces, si algo tiene nombre en matemáticas es porque es importante y se deben aprender el nombre. Esos son ángulos entre paralelas. Con que lo digan así, está bien. Pero probablemente quieran ser más elegantes y digan por ángulos alternos internos. Esa es la forma elegante de decirlo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto mide este? X, ¿cuánto mide? 53. 53, ¿sí? 53. Bueno, de hecho, primero nos convendría calcular Y, ¿no? Sí, porque Sí, ya pero sabemos ya que es sabemos un que ángulo son llano. 127. A 180 le quitas 53, te da 127, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí 127 y a 180 le quitas 127 y te da 53. ¿Sí? Nada más es encontrar eso entre paralelas. Bueno, es común que en muchos libros pongan flechitas para indicar cuando las líneas son paralelas, ¿sí? Ahí había flechitas muy pequeñitas. Aquí hay una flechita y aquí hay una flechita, es porque a quien lo hizo le dio flojera ponerle A, B, C, D y decir A, B es paralela a CD. Así es la forma como se escribe, ¿sí? Si lo van a escribir con símbolos. Con dos líneas ligeramente inclinadas que se vean paralelas una a la otra. ¿Sí? Profe, tengo una duda en eso. Ajá. Mire, se la voy a anotar. Ok.
¿Esta también contaría como Z o no? Sí, 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 porque si te están diciendo que son paralelas, si te están poniendo la flechita aquí, te están diciendo esta y esta son paralelas. Si tú necesitas, alargas las líneas. Y si tú necesitas, giras la hoja para poderlo ver claramente, ¿sí? Entonces, sí, sí sería una Z, este ángulo va a ser igual a este. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro eso? Ok. A ver, entonces, algo que se hacen muchos problemas es buscar ángulos por todos lados. Es tan común que incluso tiene nombre, en inglés le dicen chasing angle. O sea, cazando ángulos. Está buscándolos por todos lados, ¿sí? ¿En serio? Sí, así se le llama eso, chasing angles. ¿Cómo lo resolviste? Ah, buscando ángulos. Ah, bueno, eso todavía no tiene los 7 puntos, ¿eh? Ya me diste una idea, pero... Entonces, vayan anotándole ahí medidas de ángulos que sepan que sí son, que es esa exactamente. Sí, es paralelo a 180 grados. Bueno, sí, estas dos sí son paralelas, porque aquí están estas flechitas que lo indican. Creo que tengo una idea de qué puede ser Y. Y vale 108, ¿sí? Ujú, Porque, sí, porque se porque forma esto es lo mismo. una Z entre paralelas, ¿sí? Profe, creo que ya sé cuánto vale Z. ¿Cuánto vale Z? 53. 53. Sí, sí es, profe. 50. No, no vale 53. Z no vale 53. ¿Pero por qué no, profe? A ver, ¿No es no. 36? ¿Por qué sí? A ver, ¿cuánto vale este? 35. 35. 35. 45. No, 40, perdón, 45. 45. 45. ¿Por qué? Porque a 180 le quitaron 135, ¿no? A ver, pues busquen los demás. Busquen más medidas. Ah, Creo que sé cuánto vale Z. ¿Cuánto vale Z? 17. No, vale un poquito más. ¿Por qué ¿no es 17? 36? Ok, Por- a ver. 27. Ahí tenemos que sumar 108 más 45 y restarse los 180 y vamos a sacar el ángulo de Z y se supone que Z es paralela a 108 más 45, ¿y eso cuánto les da? son 153. 153, ¿sí? ¿Qué está sugiriendo Julieta aquí? Pues suma Maestra, estos dos. profesor 27. Son 27, ¿sí? Quien dijo 17 nada más hizo una resta mal. Deben sumar 180 grados y como aquí ya tenemos 153, pues faltan 27. Z es 27. Sí. y se supone que Sí, X es cierto. su Yo me había paralela, fijado ¿no? en eso de que el ángulo de 135 grados menos Y me iba a dar Z, pero lo hice mal. Hiciste nada más mal la resta. Y eso está bien porque este es el ángulo exterior y el ángulo exterior es la suma de los no adyacentes. Entonces, 108 más Z es igual a 135. Entonces, Z es 135 menos 108, 130, o sea, 27, ¿sí? Esa es otra forma de verlo y te ahorras calcular este 45. Si lo ves así, no necesitaste el 45 nunca. Pero hagan bien sus restas. Y ahora nomás pues Pero ese Entonces, 45 nos sirve para sacar X, ¿no? ya calculen, ya calculen X. A partir de eso, déjenme ir a traer agua. serían 108 más 20. Sí.
Ok. X vale 45, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Entonces, ¿qué hacen? Van buscando nuevos ángulos, ¿sí? Estamos... Chasing no se refiere a cacería como tal, se refiere, por ejemplo, cuando... ¿Sí han visto en las películas que se ponen a buscar huevos de Pascua? En algunas películas o cosas así. Ese es el chasing, cuando estás buscando, por aquí debe haber algo. Sí. ¿Y por aquí? No, aquí no hubo. ¿Por aquí? Pues sí. A eso se refiere el chasing. Entonces, lo que están haciendo es buscando ángulos, realmente. Por ejemplo, aquí les preguntan X, Y, Z. Y aquí les están diciendo, estos símbolos les están diciendo, esta y esta son paralelas. Entonces, tomen en cuenta esta línea. Ahí hay una Z, ¿no? Sí. Entonces, empiecen a buscar ángulos. 180 menos 123. Con esto vas a encontrar, ¿no? 57. Ese es 57, entonces X también es 57. Esto es 57. ¿Sí ven por qué? ¿Sí? Sí, ¿Todo el mundo X ve es ese 57? No. ¿No? la Z. Este ángulo mide 180 grados y ya tenemos 123. ¿Sí? Entonces, a 180 quítenle 123 y les da 57. Y ahora hay que sumar 38 más 57 y eso se lo restamos a 180 y ya tenemos Z. Ok, ajá. Ok, 138. Perdón. 38 más 57 más Z debe ser 180. ¿Sí? Lo estoy escribiendo como álgebra, pero para los más pequeños que no saben álgebra, pues es que 38 más 57 nos va a dar 95. 95. ¿Sí? Ok. Y entonces a 180 le quito 95 y me va a dar 85, ¿no? Sí. Z es igual a 85. Si lo quiero hacer como despeje, 35 más 57, 38 más 57 son 95. Entonces 95 más Z es igual a 180, 95 pasa restando. Z es igual a 180 menos 95. Eso es lo mismo. Entonces ahora hay que sacar a 57 más 85 menos, esto se lo vamos a restar a 180 y pues ya sacamos Y. Ok. Bueno, sí. Ahí ¿Todos puse vieron X, pero es Y. Me equivoqué. aquí vieron esta Z? Esa Z que se forma con las líneas, que no tiene que ver nada con la letra Z que le están dando el valor al ángulo. Entonces, como son alternos internos, entonces son ángulos entre paralelas, entonces este también mide 57 grados, ¿sí? Y 85 más 57, pues estos son 38. Debe ser 38, ¿no? Alguien puso 28 ahí. Sí, me equivoqué. Le quería dar al 3 y a la Y, pero escribí mal. ¿Sí? ¿Sí les quedan claro ahí los ángulos? ¿Sí? Ok. ¿Qué eres? Ok. A ver, el D. Pues X es 26. Como ahí. Creo que ya me tengo que ir. Muy bien. Hasta luego. Ok. Bueno, Z, X es 26, ¿por qué? Z. Porque Ajá. Z, son 26, ¿sí? ¿Y Y cuánto va a valer? Y va a valer. Ahí X vale 26. Ok, X vale 26, sí. ¿En ¿Cuánto cuál vale? están? ¿Cuánto vale? Ya tiene que valer 55 más 26 y eso hay que restarse a 180. Ajá. Y vamos a sacar Y. 55 más 26, eso les va a dar 5 y 6 son 11, llevamos 1 y 6, 81, ¿no? 81. Entonces esto vale 99.
¿Y quién dijo que Y vale 99? ¿Por qué? Porque aquí también hay una Z entre paralelas, aunque esté acostada, ¿sí? Son ángulos entre paralelas, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe. Pero entonces, esta y estas son paralelas. Sí, por eso tienen esas flechitas marcadas. Esas flechitas indican, son paralelas. Y eso es cuando, ok. cuando a la gente le da hueva decir A, B, C, D y dicen A, B paralela a DC o a CD, pues. Y BC es paralela a AD. Esta notación va a empezar a aparecer en muchos problemas y deben aprender a leerla. Son paralelas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, sí, ya son las 5. Entonces, los de primaria, tercero, cuarto y quinto, ya pueden partir jubilosos. Nos vemos luego. Gracias por la clase, profe. Adiós. Hasta luego, por nada. Dejo de grabar. Gracias, profe.